Distinguidos alumnos, un gusto nuevamente estarlos saludando esta noche y continuar con el programa de estudios del curso de Derecho Procesal Civil 2. Durante esta semana virtual vamos a estar desarrollando el último tema que va a ser objeto de estudio para su segundo parcial que ya está programado, que será el 9 de octubre. Entonces, como no pudimos tener clase presencial el último día miércoles, vamos a dejar ahí para algunas personas que teníamos pendientes revisión del primer parcial para la siguiente clase presencial que tengamos. ¿Alguien estaba levantando la mano ya ahí o se arrepintió de la consulta? Sí, sí, buenas noches. Sí, Eh, era cabalmente esto que mencionaba sobre la revisión de examen, sí. ¿verdad? Porque creo que habemos varios que estamos con la duda y nos preocupa la cercanía con el Sí, no segundo. se preocupen por eso. Con mucho gusto vamos a atender ahí en su momento de forma presencial. Entonces, cuando tengamos ahí un espacio en la clase presencial, lo anunciamos y lo hacemos. Pero tentativamente dejémoslo para la siguiente, después del siguiente clase presencial, después de los exámenes parciales. Sí, Nicole está levantando ahí la mano también. Lick, perdone, yo soy una de las personas que aparecen como no se presentó en el parcial. No sé si podríamos ver eso antes del segundo parcial para saber mi nota. Perdone, Lick. No, ya como no vamos a tener clase presencial, lo vamos a dejar para la siguiente clase presencial también, pero va a estar ahí también ese pendiente, entonces en su momento oportuno lo vamos a ver también. Listo, gracias, Lick. Pero con mucho gusto ahí cualquier inconveniente lo platicamos en la universidad, no se preocupe, ahí vamos a tenerlo pendiente. Muy bien, le Entonces, agradezco si mucho. podemos proyectar ya ahí para la cátedra de esta noche y empezar a Sí, ver sí, sí, empezar a abordar ya el tema de las ejecuciones especiales. Entonces, esta clase es bastante importante para su ejercicio profesional y tengamos claro que siempre estamos dentro de el juicio o los juicios ejecutivos. Vamos a ver más adelante que aquí lo vamos a aplicar para que lo tengan claro desde un inicio también. No dentro de la ejecución en la vía de apremio que ya vimos, sino dentro del juicio ejecutivo común, que fuimos el último juicio de ejecución que trabajamos en las últimas clases. Entonces, si nos ubicamos en el Código Procesal Civil y Mercantil, pasamos ahí a las siguientes diapositivas y nos vamos a ubicar en los artículos del 336 al 339. Y vamos a poder observar que tenemos cuatro supuestos. El primero es la ejecución de obligación de dar, luego también la ejecución de obligación de hacer y ejecución de la obligación de escriturar también. Y por último, como cuatro supuesto, tenemos también la ejecución por quebrantamiento de la obligación de no hacer. Entonces, en la siguiente diapositiva les preparé la forma legal a la cual vamos a darle vida a estas
instituciones que están reguladas ahí en el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces podemos ver en la siguiente diapositiva que nos vamos a retrotraer al artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, aquí vamos a integrar un poquito con derecho notariado o derecho notarial, ya que estas ejecuciones especiales y estas obligaciones las vamos a plasmar en los títulos ejecutivos de escrituras públicas y también en el numeral 3 de ese artículo 327 que corresponde al juicio ejecutivo. Por eso les indicaba que no es la vía de premio, sino la, la ejecución por el juicio ejecutivo común. Entonces, ese título lo vamos a crear de forma notarial a través de una escritura pública o un documento privado con legalización notarial. Luego de que abordemos estas diapositivas, también les preparé ahí un borrador para que veamos también de forma práctica cómo cómo se plasman en un documento privado con legalización de firma notarial estas obligaciones de hacer y vamos a ver ya en su práctica que son bastante sencillas, pero también son instrumentos que ustedes deben manejar notarialmente y pensar a futuro en una forma procesal para poder tener ahí su título eficaz y a pesar de ser muy sencillas, podemos ver aquí que tienen fuerza ejecutiva grande al ser un título ejecutivo eficaz que podemos ejecutar sin necesidad de ir a un proceso de conocimiento. Entonces, mira, vemos ahí en el numeral uno que son los testimonios de las escrituras públicas y en el numeral tercero los documentos privados suscritos por el obligado o por su representante y reconocidos o que se tengan por reconocidos ante juez competente de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 98 y 184 y los documentos privados con legalización notarial. Entonces, esta es la forma en que van a nacer a la vida jurídica las cuatro obligaciones que vamos a desarrollar en las siguientes diapositivas. Siendo la primera, si podemos ver ahí en la siguiente diapositiva, la ejecución de una obligación de dar. Entonces, regula el artículo 336 que cuando la ejecución recaiga sobre cosa cierta o determinada o en especie, si hecho el requerimiento de entrega, el ejecutado no cumple, se pondrá en secuestro judicial, resolviéndose en sentencia si procede la entrega definitiva. Y también está el supuesto de que si la cosa ya no existe o no pudiera secuestrarse, se embargarán bienes que cubran su valor fijado por el ejecutante y además también por los daños y perjuicios, pudiendo ser estimada provisionalmente por el juez la cantidad equivalente a los daños y perjuicios. El ejecutante y el ejecutado podrán oponerse a los valores prefijados y rendir las pruebas que juzguen conveniente por el procedimiento de los incidentes. Entonces aquí con esta ejecución de obligación de dar podemos ver la fuerza ejecutiva de la cual les comentaba porque si vemos ahí limita a lo que se va a establecer el proceso ejecutivo en sí únicamente y establece que al ser un título eficaz y de fuerza ejecutiva, de una vez se va a resolver si procede o no la entrega definitiva. No vamos a tener todas las etapas del proceso. Entonces, por eso les indicaba que, a pesar de ser títulos y documentos simples, tienen fuerza ejecutiva en virtud de que de una vez se resuelve sobre la entrega de la misma. Sí, están levantando la mano ahí, Dalila. Buenas noches, licenciado. Una Buenas noches. consulta.
en dado caso al ejecutado no se le pudiera localizar en el domicilio que se le envían las notificaciones, se nombra un notario notificador, pero si en dado caso no se logra encontrar al ejecutado, ¿cuál sería el procedimiento ahí? Esta es la ventaja de estos títulos ejecutivos que podemos elaborar notarialmente, porque aquí no entraríamos a todo el proceso que vimos en la vida de premio, ni en el juicio ejecutivo, sino que el artículo este 336 nos indica de una vez que el juez pondrá en secuestro judicial de una vez. Entonces nos evitamos todo ese proceso y si no, no se, ya sea que no se indique, se ubique la persona, si tenemos un domicilio contractual plasmado en el título ejecutivo, que sería la escritura pública, o el documento privado con legalización de firmas, ahí se tienen por válidas las notificaciones, ¿verdad? Entonces, independientemente de que se encuentre o no se encuentre a la persona, esa es la ventaja del domicilio contractual que como notarios debemos de plasmarlo y también indicar en ese documento que se tendrán por válidas. Entonces ahí no hay pierde, se tienen por válidas contestando a su pregunta y de una vez se pondrá en secuestro judicial. Esa es la ventaja. Entonces vemos ahí la eficacia y ustedes como futuros asesores ahí tienen un buen instrumento legal para plasmar sus títulos ejecutivos. Por ponerles un ejemplo, a diferencia de la vía de premio, que es, por ejemplo, un crédito hipotecario, aquí podríamos hacer una obligación de dar, en lugar de hacer una hipoteca, podemos también trabajar una ejecución de dar un bien inmueble. Entonces ahí tenemos que analizar como notarios a la hora de hacer nuestro título ejecutivo, qué vía nos conviene más y de qué forma hacerlo, ¿verdad? Entonces es bueno que manejen estos conceptos para asesorar de la mejor forma a sus clientes, pero ahí quedó respondida su pregunta en cuanto a que debemos de plasmar en el título ejecutivo que vamos a elaborar como notarios de una vez un domicilio que se va a tener por válido. Entonces, ahí tenemos lo regulado en cuanto a la ejecución de la obligación de dar. Vamos a ver más adelante ya en sí el título específico que podemos elaborar. Entonces pasamos a la siguiente ejecución que consiste en la ejecución de obligaciones de hacer. Entonces, así como podemos obligar a alguien a dar algo, también lo podemos obligar a hacer y regula el artículo 337 que si el título contiene obligación de hacer y el actor exige la prestación del hecho por el obligado, el juez, atendida las circunstancias, señalará un término para que se cumpla la obligación. Si no se cumpliere, se embargarán bienes por los daños y perjuicios, fijando provisionalmente el juez el monto de ellos. Si alguna de las partes se opusiere al valor fijado por el juez, se procederá conforme lo dispuesto en el artículo anterior. Entonces, el ejecutante puede optar por pedir de una vez la fijación provisional del monto de los daños y perjuicios y el embargo consiguiente, o bien que se cumpla la obligación de hacer por un tercero si esto fuere susceptible de realizarse y a costa del ejecutado. En este último caso, el juez fijará el término correspondiente. Entonces podemos ver que aquí nos regula este artículo que esta circunstancia se da únicamente en caso de un incumplimiento de esa obligación de ser, pero el título que nosotros hicimos a través de una escritura pública o documento privado deberá ser suficiente para ahí poder poner todas las obligaciones pertinentes para que
a la persona que queremos comprometer no le convenga dejar de cumplir esa obligación, que en este caso sería de hacer algo. ¿Por qué? Porque si deja de hacerlo, aquí podemos ver que al tener ese título ejecutivo, fuerza ejecutiva, no solo el juez va a obligarlo a hacerlo, sino que también va a obligarle a pagar daños y perjuicios y también unas costas judiciales, por lo tanto, va a incrementar el monto de lo que estaba obligado a hacer. Incluso aquí podemos ver que también se le embargarán sus bienes en dado caso no cumpliera con esta obligación. Pasamos allá a la siguiente obligación que regula este código en las ejecuciones especiales y podemos ahí ver en la siguiente diapositiva que también nos regula una obligación de escriturar, lo que les comentaba, ¿verdad? Que así como podemos obligar a una persona a dar un inmueble, también lo podemos obligar a escriturar y tenemos que analizar en su momento si nos conviene hacer una escritura, por ejemplo, de hipoteca o por alguna razón a escriturar alguna otra condición que consideremos como notarios, siempre pensando a futuro en una ejecución procesal y garantizar con bienes un futuro incumplimiento de una obligación para que no tengamos que ir a un proceso de conocimiento, sino que sea suficiente el título ejecutivo per se, que en este caso sería una ejecución de obligación de escriturar. Y regula el artículo 338 que si la obligación consiste en el otorgamiento de escritura pública al dictar sentencia, haciendo lugar a la ejecución, el juez fijará al demandado el término de 3 días para que la otorgue. Y en caso de rebeldía, también podemos ver aquí relacionado a la consulta que hacía la compañera, aplica en dado caso no se encuentre la persona, nos acordamos que tenemos plasmado en el documento un domicilio contractual en el cual va a ser válida toda notificación en el título que nosotros mismos estamos creando. Entonces, el juez otorgará en este caso de oficio la escritura, nombrando para el efecto al notario que el interesado designe a costa de este último. Entonces podemos ver aquí que son títulos más eficaces que nosotros mismos estamos creando para evitarnos todo el proceso de remate y subasta de bienes que regulan los juicios ejecutivos en la vía de apremio y el ejecutivo común. Por eso son llamadas ejecuciones especiales. Y esto lo podemos ver en el artículo 338. Entonces, como les comentaba, son muy buenos instrumentos legales que como asesores debemos de manejar con nuestros clientes. Y vamos a ver que en la práctica también se da bastante uso. Y entonces es bueno que ustedes manejen estas ejecuciones especiales. Y por último, vamos a ver en la siguiente diapositiva, también lo regulado en el artículo 339 relativo a la ejecución por quebrantamiento de la obligación de no hacer. Entonces también podemos obligar a alguien, recordamos como vimos al inicio, a través de una escritura pública o un documento privado con firmas legalizadas que se comprometa a no hacer algo. Y regula el artículo 339 que si se quebrantare esa obligación de no hacer algo, el juez fijará un término para que se repongan las cosas al estado anterior, si esto fuese posible. Si no se cumpliere, se embargarán bienes por los daños y perjuicios. Aquí vemos también lo que les comentaba anteriormente del daño y perjuicio que se le va a sumar al quebrantamiento
la obligación, fijando provisionalmente también el juez el monto de ellos. Si alguna de las partes se opusiera al valor fijado por el juez, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 336 que vimos. Y también regula en el segundo párrafo que el ejecutante puede optar por pedir de una vez la fijación provisional del monto de los daños y perjuicios, a que da lugar el quebrantamiento de esta obligación, en este caso de no hacer, y también el embargo consiguiente de los bienes, o bien que se repongan las cosas al estado anterior por un tercero si esto fuere susceptible de realizarse también, y a costa del ejecutado. En este último caso, el juez fijará el término correspondiente. Y lo podemos ver en el artículo 339. Entonces, esto lo tenemos regulado aquí de forma teórica y les preparé un documento con firmas legalizadas que también he tenido la oportunidad de desempeñarme profesionalmente en grupos financieros. Entonces tuve la experiencia ahí de ver documentos que como notarios y asesores de instituciones podíamos elaborar para garantizar el cumplimiento de obligaciones y darle fuerza de títulos ejecutivos. Lo vamos a proyectar aquí. Y también en la, en la sala jurisdiccional vemos este tipo de documentos que en la práctica se dan para obligar a las personas. En este caso, es una obligación de hacer de un grupo financiero que pone como condición, podemos ver aquí en la primera parte introductoria, las generales, pero vamos a ver más adelante que compromete a una persona que se le está otorgando un crédito a cumplir con ciertas condiciones en caso de incumplimiento, y una de estas es la obligación de hacer. Entonces, el departamento de riesgo en este caso sugirió que para darle el crédito a esta persona se le comprometiera a hacer una obligación de hacer con firmas legalizadas. Entonces aquí se formalizó y se le podemos leer aquí en el numeral uno que la persona declara ser de las generales indicadas y encontrarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, y que comparece con el objeto de celebrar la presente obligación de hacer, contenido en las cláusulas siguientes. Como antecedente manifiesta que, mediante solicitud de fecha 4 de diciembre de 2014, la entidad financiera de Occidente, Sociedad Anónima, autorizó la apertura de una carta de crédito bajo la modalidad de stand-by a favor de Distribuidora de Electricidad de Occidente, Sociedad Anónima, y Distribuidora de Electricidad de Oriente, Sociedad Anónima, por un monto de hasta $80,000. Entonces aquí estamos hablando de una carta de crédito que la regula el Código de Comercio por un monto de $80,000. Entonces imagínense ese monto por el cual se está otorgando. No obstante, la carta de crédito es un documento mercantil ejecutable. Entonces, en este caso en particular, el Departamento de Riesgos sugirió que, además de ser un documento mercantil ejecutable, la carta de crédito, también se hiciera otro documento adicional para tener mayor respaldo legal, obligándole a ejecutar esta obligación de hacer, que podemos ver en el numeral B, que sigue declarando que la obligación antes identificada se otorgó con la condición de dejar en custodia a favor de la entidad financiera Sociedad Anónima, en los términos que ésta indique, las acciones preferentes de su propiedad de la entidad Big Capital Sociedad Anónima, identificadas así.
certificado número tal, de tantas acciones, de tal fecha. Numeral 2, certificado número tal por acciones de preferentes de tal fecha. Y certificado número tal, es decir, tres acciones de la sociedad anónima a la cual se le está dando la carta de crédito. Se le puso la condición que vamos a ver aquí en la cláusula segunda y establece que para dar cumplimiento a los términos y condiciones pactados con la entidad acreedora de la obligación contraída por su persona, se obliga expresamente a realizar lo siguiente. En caso de incumplimiento de la carta de crédito antes relacionada, a firmar todos los documentos públicos y privados que sean necesarios para que las acciones de su propiedad identificadas en la cláusula anterior pasen a propiedad de la entidad acreedora, con todos los derechos que estos conllevan, incluyendo las gestiones administrativas necesarias ante la entidad Bicapital Sociedad Anónima. Entonces, ¿a qué lo está obligando a hacer aquí la institución financiera? Que en caso de incumplimiento de la carta de crédito, se obligó a prácticamente otorgar el dominio de la sociedad anónima y ser propietaria de la entidad financiera. Entonces aquí vemos un doble respaldo legal con una obligación de hacer. Y aquí lo que establecíamos, también importante plasmar en la cláusula tercera, el lugar para recibir notificaciones. Y aquí lo debemos de señalar y regular que se considerarán válidas y vinculantes. Aquí podemos ver en la cláusula tercera que se consideran en esta dirección que consignamos como domicilio contractual válidas y vinculantes a partir del momento de su entrega, aunque la dirección hubiera cambiado, salvo que se diera en previo aviso. Entonces, se encuentra o no se encuentra la persona, se consideran válidas las notificaciones. Ahí también relacionado con la pregunta que hacía la compañera, para darle la fuerza ejecutiva y no tenernos impedimento para continuar con la ejecución especial, en este caso de la obligación de no hacer. Entonces, si podemos seguir viendo el documento, en la cuarta, una cláusula de aceptación con la fecha y lo importante para darle fuerza ejecutiva conforme al numeral tercero que vimos de los títulos ejecutivos con firma legalizada, debemos de hacer la legalización de firmas notarial para darle fuerza ejecutiva y plena validez y eficacia a nuestro título. Entonces aquí podemos ver un buen instrumento notarial que es bien sencillo, 3 páginas, que ustedes como notarios y como procesalistas deben de tener en conocimiento, y por eso quería tener la oportunidad aquí de darles el ejemplo para que vean que es un buen instrumento notarial y procesal para que asesoremos a nuestros clientes. Yo se los voy a compartir en el Classroom para que puedan tenerlo ahí en sus bases de documentos y comprender de forma práctica, no solo teórica, estas ejecuciones especiales que, como les comentaba, aquí pueden ver que en este caso, este grupo financiero tenía ahí buenos asesores y pueden, a pesar de ser un documento ejecutable, una carta de crédito, no obstante, en la práctica muchos jueces o incluso algunos magistrados no manejan estas instituciones y es por eso que se resguardan con algún otro documento que puedan ejecutar, porque lamentablemente algunos jueces o magistrados no manejan mucho el derecho mercantil. Entonces aquí el Departamento de Riesgo sugirió que se hiciera también una obligación de hacer para comprometer doblemente y garantizarse ese pago de los $80,000. Entonces, no sé si tienen alguna duda ahí. Dejamos
Ya para la siguiente clase, las demás prácticas de estas ejecuciones especiales que están reguladas en el Código Procesal Civil y Mercantil, recuerden en los artículos que vimos como ejecuciones especiales. Entonces, que pasen una feliz noche y primero Dios nos miramos el día miércoles. Ahí les compartimos también el link de asistencia en el chat para que no dejen de llenar su asistencia y tener sus puntos correspondientes de esta noche. Entonces, que descansen. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Lick, ¿cómo Gracias, licenciado. está? Feliz noche. Licenciado. Lick, ¿será que le puedo hablar un momento? Perdone. Sí, dígame. Muchas gracias antes de que nos retiremos. Muy amable. Licenciado, Bueno, disculpe. Fíjese que yo soy estudiante regular con usted. Lamentablemente no había podido ver el tema de las notas. Fíjese que fui a pedir revisión del parcial porque saqué 14 puntos. puede Entonces, conectar su cámara ahí para ubicarla. sí, seguro. Solo que no se vaya a asustar. Ya cansados de terminar una jornada laboral. Ah, qué bueno. Mucho gusto. Mucho gusto. Pues